Es un inmenso placer tenerlos a todos aquí hoy en la presentación y bueno, me alegra muchísimo que ya tengamos a Santana conectado. Para nosotros siempre fue una alegría, ¿no? Un enorme placer tener a Santana dentro de Anima, dentro de nuestro proyecto que de cuestiones de memoria en Cuba, a través de las investigaciones o las obras de artistas y intelectuales que, bueno, formamos parte como de una comunidad, ¿no? Y yo voy a presentar a Santana, voy a dar algunos datos de su trayectoria y después quisiera, como antes de comenzar a hablar del libro La Habana Submarina, referirme primero a Ave y Nada, ¿no? Que es como la novela a la que primero, sí, la que primero leí de Santana, y yo creo que hay como un vínculo, ¿no? Entre una y otra, sobre todo referido al tema ciudad. Entonces, bueno, Ernesto Santana nació en Puerto Padre, en Las Tunas, en el año 1958. Es graduado del Instituto Superior Pedagógico en Español y Literatura y ha publicado unos cuantos libros y numerosos libros, entre ellos el libro de cuentos Nudos en el Pañuelo del año 1993, Bestiario Pánico en 1995, Mariposas Nocturnas en 1999, el poemario Escorpión en el Mapa en el año 1998. También, bueno, en el 2002 gana el premio Alejo Carpentier con la novela Vinado. Y también después consigue publicar otros libros, pero de manera más independiente, publica, por ejemplo, su libro Los Muertos, que también nos lo regaló no hace mucho tiempo. Y es importante decir que después de la publicación de Ave y Nada, es decir, este libro fue incluso recogido de algunas librerías. Santana comienza a ser aislado, perseguido incluso en algunos escenarios, y bueno, comienza también su labor como periodista, comienza a escribir para varios medios independientes, y se convierte, ¿no? Cuando yo lo conozco y cuando muchos de nosotros lo conocemos, Santana era como una especie de personaje también de la ciudad, tal como también lo son los personajes que pueblan sus libros, es decir, un personaje que había estado siendo ya desde hace algún tiempo marginado, ¿no? Por el tipo de sociedad que tenemos. Entonces, para mí es como un doble placer tenerlo aquí hoy y tenerlo como creador dentro de Anima, ¿no? Yo cuando leí a Vaina, realmente para mí fue como no sé, fue una sacudida. Sí, hacía mucho tiempo que yo no leía un libro tan diferente dentro del panorama literario cubano. Sí, es un libro desgarrador, pero al mismo tiempo es un libro esperanzador. Sí, yo creo que cumple la parábola completa a partir de los ojos, sobre todo de estos dos hermanos, y cómo todos los sucesos que van aconteciendo y la propia ciudad, el lugar que tiene la propia ciudad dentro del libro, van saliendo como de los ojos, ¿no? Como del imaginario de esos dos hermanos y de otros personajes secundarios que pueblan el libro y que van como marcando un ritmo, ¿no? Un ritmo, yo diría que hasta musical. Y cuando yo conversé con Santana de la ciudad, después de leerme el libro, yo lo que le decía era que yo sentía todo el tiempo que era la ciudad de La Habana que yo conocía, así Santana es de Las Tunas, yo soy de Camagüey, es decir, coincidimos en que no somos de La Habana y que de alguna manera lo tuvimos que descubrir poco a poco. Entonces era la ciudad que yo conocía, pero al mismo tiempo no lo era. Es decir, yo como que me confundía todo el tiempo y me parecía que le estaba hablando de un lugar físico real, pero a la vez habían detalles que no coincidían. Entonces yo me pasaba como todo el libro, sobre todo cuando volvía sobre el libro una y otra vez, me pasaba como todo el tiempo tratando de cazar, ¿no? ¿Qué ciudad era aquella? ¿Cuáles eran los lugares exactos? Es decir, hasta qué punto estaba mezclado todo esto de la ficción con la realidad, hasta qué punto era una realidad onírica la que yo estaba presenciando, es decir, totalmente filtrada por las mentes y por las emociones de esos mismos personajes que había en este libro, ¿no? Y después, cuando leo Cartas de La Habana, que bueno, lo publica Anima con el nombre de La Habana Submarina, que es el nombre del primer relato del libro, entonces me encuentro una Habana diferente. Si me encuentro una Habana no tan, tal vez no tan ligada, no sé, como tan unida a la emotividad de esos personajes, una Habana como más de Santana, ¿no?
y me encuentro como muchas Habanas, ¿no? Y entonces esa es como la primera pregunta que yo le mandé a Santana y que quería como que él respondiera, ¿no? Es decir, hasta qué punto, es decir, cómo se le ocurrió a él hacer un libro así, es decir, cuáles fueron las experiencias de su vida personal o de las experiencias de amigos que lo motivaron a generar este libro de crónica o de cartas o de mensajes, no sé, a La Habana o a las diferentes Habanas que él ha ido viviendo a lo largo de todo este tiempo que estuvo aquí en La Habana, si son historias reales en todos los casos o cómo él mezcla, ¿no? Cómo él mezcla la ficción y la realidad. Y bueno, y si al final es una Habana sucesiva, ¿no? La que él cuenta en este libro. Bueno, la idea de cómo empieza eso no sabría decirte bien, ¿no? Fue ocurriendo poco a poco. Al final me he dado cuenta que La Habana, como me imagino que le pase a cualquier escritor, ¿no? Muchas veces uno coge una ciudad como un lugar para justificar, sobreponer diferentes planos, diferentes excepciones, ¿no? De ese mismo lugar. En definitiva, sobreponer diferentes visiones de uno mismo, ¿no? Jugando, en mi caso, yo lo mismo juego con lo real, más topográfico, que con lo imaginario. En la novela, y en esa novela, Ave y Nada, pertenece a un grupo de novelas donde la única que está terminada es esa. Pero uno de los sustratos de la novela y sobre lo que juega toda la historia en total, que bueno, cada parte es una novela, pero en total hay una historia que está sustentada por un personaje que, entre otras cosas, hacía mapas, donde iba mapas que podían ser muy reales y podían ser absolutamente imaginarios, míticos, absurdos, de la misma Habana. Y entonces, en Ave y Nada se ve, por ejemplo, de que a veces te encuentras un lugar del Vedado, la antigua Feria de la Juventud, el Malecón, algo de eso, y de pronto estás muy cerca. Porque en ese momento la historia se está moviendo sobre un plano, sobre un mapa, ¿no? que pertenece a otro personaje. O sea, es una descripción en ese momento desde la conciencia de un personaje determinado, ¿no? Respondiendo a su mapa. Y entonces, en los textos estos, ¿no? Fueron escritos más bien por azar, pero al final, ya te digo, todo confluye más o menos en el mismo resultado, que es poner diferentes visiones de un mismo lugar y diferentes visiones de uno mismo, ¿no? Y de diferentes momentos de uno mismo, aprovechando, en el caso de Habana Submarina, un rejuego con textos y fotos de la edición original del libro, que en esta edición se utilizaron las fotos de Juan Pablo que funcionan perfectamente y hasta mejor, ¿no? Pero que en la primera edición yo partí de una justificación, un pretexto para hacer los textos que, bueno, como en este caso, funcionan con otras imágenes también, ¿no? Ana Meli, no sé si respondí la pregunta. Sí. Disculpen, es que la conexión está especialmente mala. Estamos haciendo todo lo posible, pero realmente está difícil. Sí, claro, respondiste la pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con los personajes, ¿no? Es decir, yo te decía, ¿no? Era un poco una impresión, ¿no? De hecho, yo estoy escribiendo ahora mismo un texto sobre La Habana Submarina y también sobre lo que publiqué recién en Ánima, que es el libro de Román Gutiérrez y uno de los libros de Amílcar Feria, que bueno, presentamos el libro la semana anterior. Y yo te decía que en ese libro, en ese texto, yo decía algo así como que la ciudad en La Habana Submarina me parecía a mí dictada como por un sonámbulo, ¿no?
como por alguien que se mantenía como entre la vigilia y el sueño. Y la pregunta concreta era cuál relación creías que había entre tus textos y la noche como espacio temporal, como espacio físico, pero también como ámbito de lo desconocido, de lo incierto, de lo que se esconde, de lo que languidece, ¿no? Que si acaso era una ciudad que iba mermando. Sí, claro. La oscuridad de la noche, las situaciones difíciles, dolorosas, son una buena materia prima, ¿no? Para hacer historia. Y sobre todo, como a mí que me gusta mezclar, ¿no? Por ejemplo, sueño con realidad y eso. Y entonces, sí, la noche sí es primordial. La Habana, incluso, a pesar del sol, y que a mí me gusta mucho el mar, ¿no? El sol, pero La Habana para mí siempre tiene algo de ciudad, no solo nocturna, sino también esa idea de submarina también tiene que ver con lo subterráneo, con lo que está sepultado, ¿no? En el tiempo, más allá de la situación actual de desastre y todo eso, ¿no? Es el resultado de una sucesiva, de una continuidad, ¿no? de sepultamientos, ¿no? Históricos de La Habana, de Cuba, ¿no? Y los personajes entonces se mueven en ese territorio que es muy oscuro, se superponen muchos planos y los personajes mismos son, pienso yo, ¿no? Que juego mezclando personajes reales con, no sé, cómo se van construyendo según la necesidad de la historia o según surgen y pueden. Hay muchas cosas en la novela que surgen a partir de personajes que surgieron, o sea, de cuentos que surgieron a partir de personajes, ¿no? Es un juego muy, por una parte, bastante pensado, ¿no? En cuanto a la carpintería, la estructura de eso, pero por otro lado también, en definitiva, yo dejo que juegue más lo espontáneo y el escenario que se va formando, ¿no? Lo más espontáneamente posible, ¿no? A la hora de escribir durante muchos años. Todas esas cosas las he escrito y reescrito durante muchos años, ¿no? A veces empecé en una época y terminé en otra muy lejana que al final ni sé bien, ¿no? La idea que puede quedar para otros, ¿no? Porque para mí mismo es muy cambiante y movible, ¿no? Pero bueno, en esencia, lo que me preguntabas de la noche, es fundamental esa visión onírica, ¿no? Nocturna, que para mí, ¿no? Es un recurso, en definitiva, que facilita mucho la construcción de historias, ¿no? En definitiva, es como escritor lo que me interesa, ¿no? Perfecto. También yo expreso en ese texto que más que personajes, uno parece encontrar personas, ¿no? En lo que tú escribes, ¿no? Y es justamente por la humanidad que hay en ellos y por los desgarros que muestran, ¿no? Parecen siempre estar como al filo de la navaja o de vuelta de muchas caídas. La pregunta sería, ¿por qué escoges estas personas? Si tú acaso escoges estas personas especialmente dolidas, que muestran la huella de muchos dolores y por qué. Sí, como decía ahorita, las situaciones trágicas, difíciles, dolorosas son una buena materia prima para construir historias, ¿no? Pero bueno, por otra parte también
aunque a mí me gusta el rejuego onírico y hasta aparentemente escapista de la realidad y todo eso, en el fondo, a mí el Balzac me encanta y me gustan muchos escritores que uno considera normalmente muy realistas, ¿no? Incluso durante muchos años escribí novelas radiales y me gusta, o sea, escribiendo con realismo y hasta con sentido de crónica más inmediata. A mí me gusta, me siento cómodo. Al final, a mí lo que más me gusta, no sé si es lo que más procure y mucho menos sé si es lo que más logre, pero lo que yo pretendo es el mayor realismo. Esas divisiones de lo onírico, lo más realista, eso al final a mí me parecen que aclaran un poco, ¿no? En definitiva. Al final me pienso que lo más determinante es lo auténtico que logre el escritor dar, ¿no? De la humanidad, de lo que pueda atrapar el lector de los personajes, más allá de la situación, si es más histórica, más esperpéntica, más onírica. Y además creo que el escritor que se pretenda más que huya de la realidad o que no le interese la realidad, siempre, eso bueno, eso es un tópico, ¿no? Siempre termina siendo de alguna manera realista, ¿no? Pero a mí, regresando al principio de tu pregunta, me interesan los personajes que pueden moverse más en mis historias, ¿no? Entonces, además, quizás tiene que ver con el tipo de gente que más he conocido. Yo creo que eso nos pasa a casi todos, ¿no? En Cuba, ¿no? Por lo menos. Lo más común es que tengamos muchos amigos con historias trágicas, que uno mismo haya vivido historias trágicas. Estamos metidos en dramas de separación familiar, de exilios, de división política, de represión, de crimen, el caos y la parte infernal, ¿no? Que han tenido los últimos 60 años de la historia cubana en especial, pero en definitiva, desde mi punto de vista y en total, esta serie de novelas de la que hablaba, ¿no? A la que pertenece Avinada, por ejemplo, y a donde La Habana Submarina perfectamente puede caber. Es una historia, no una historia, el marco al que yo me trato de meterme, ¿no? Es más bien el siglo XX cubano, ¿no? Que me parece bastante trágico, tragicómico muchas veces, y sobre todo la última mitad es especialmente difícil, ¿no? Y entonces, bueno, los personajes de todas las historias en Avinada viene siendo, se acumulan personajes que ya estarían en los años 80, son el producto de toda una decadencia de un siglo, quizás además, no sé, pero bueno, yo lo pongo en un marco más estrecho, pero hay detrás un marco más amplio temporal, ¿no? Muy interesante lo que dices. Yo, algo así que nosotros perseguimos mucho, ¿no? Con Anima y que creo que conseguimos con este libro, es poner a colaborar o generar alianzas entre los diferentes creadores que forman parte del proyecto. Y en este sentido creo que una de las cosas mejor logradas ha sido la conjunción de tus textos con las fotos de Juan Pablo Estrada. No sé si tú quisieras referirte a las fotos como tal, o si quisieras leer algún fragmento del libro que
que quieras compartir con nosotros en lo que las imágenes del libro pasan, si Sí, estas fotos de Juan bueno, Pablo. me gustaría apuntar. Lo que quería... Sí. Me gustaría apuntar algunas cosas sobre el trabajo de Juan Pablo. Tengo unos pequeños fragmentos, ¿no? Para leer. La foto, bueno, yo conocía a Juan Pablo, sabía de su trabajo, que me encanta, y además tenemos muy buena química. Y me puede asombrar un poco, ¿no? Juan Pablo es muchísimo más joven que yo. Hemos crecido en épocas muy diferentes, pero muy fácilmente nos entendimos. A mí me gustaron muchísimo las fotos de él. Ya conocía desde antes otras fotos, otros trabajos de él, no solo de fotografía, de su obra plástica. Y entonces, para mí ha sido muy satisfactorio y yo le decía a él incluso que yo mismo, ¿no? Veía estos textos que, como te decía, habían sido escritos al azar, con las imágenes de él, a mí me cobraron un poco un sentido diferente, quizás, ¿no? Muy útil, ¿no? Para mí, a la hora de volver a ver algo que hiciste, ¿no? Entonces, bueno, un fragmento de uno de los textos que se llama... ¿Se oye bien? Sí. Sí. Un fragmento del texto. Escogí unos fragmentos picados así más o menos, ¿no? El texto que se llama Pase el tiempo veloz y yo despierto. En un solo sol que se repite día tras día, generación tras generación, como si el versículo bíblico que niega la posibilidad de que exista algo nuevo debajo de él cobrara una literalidad alucinante y de pronto no hubiese más que una única hora implacable y perpetua clonación. Se detiene, se congela como una misma imagen cinematográfica proyectada 24 veces por segundo. La pequeña isla en el espacio se torna entonces una pequeña isla en el tiempo también. Sin embargo, todas las horas hieren la última mata. Es inscripción usual en los relojes de sol. Un reloj mecánico puede romperse con relativa facilidad y detenerse, pero un reloj de sol no cesará de marcar el tiempo mientras el gnomon arroje su línea de sombra sobre el cuadrante y el viejo y buen tío Helios haga lo suyo. Al final de la jornada, tarde en la noche, después de la película, la telenovela o cualquier otro pasatiempo, vuelve a sonar Radio Reloj con la misma precisión, aunque a menor volumen, para programar la alarma del despertador, y tal vez uno vuelve a desear que pase un lapso de tiempo suficiente, aunque también pasemos nosotros mismos más de lo que quisiéramos, que entonces uno despierte y se encuentre que ya está al otro lado, que estos días interminablemente lentos eran el pasado. Este es un fragmento de otro texto que se llama El bosque de estatuas solitarias. Las estatuas no tienen asuntos, aunque sí mucho rigor, pero no deben buscar qué comer. No están precisadas a hacer nidos ni a refugiarse si viene un huracán. Nunca hacen nada además de bañarse en el vapor azul, mirar con ojos huecos el loco ir y venir de los gorriones y de los transeúntes. Para otros son próceres o que congelados en la pesadilla continua de la historia, se sueñan unos a otros y rigurosos, se contemplan en la distancia de unos metros o de varias cuadras o de escasos kilómetros de pedestal a pedestal de un parque al otro, pues los próceres no son gregarios y casi nunca acostumbran a andar o a pararse en grupos, entre otras cosas porque el volumen simbólico de uno solo de ellos puede en ocasiones ocupar enormes extensiones. No hay maestro de marionetas capaz de hacerlo danzar
el prócer devoto de la rigurosa disciplina, no baila ni marcha, no pregunta nada. Él mismo es, si acaso, la única respuesta que pudo darle a la única pregunta que se hizo a sí mismo. ¿Y esto que somos ahora fue el sueño del prócer? Tal vez no. Tal vez somos el sueño de otra persona cualquiera que estaba a la sombra del prócer en cierto momento. Este es un fragmento de interiores o algunas de las diversas maneras de mirar hacia afuera. Cada catacumba tiene su ensordecedora reverberación de ecos que no consiguen escapar al aire libre. Tiene rebordes grises sobrantes que no se desprenden, que uno no puede sacudir ni siquiera con un grito íntimo. Una misma catacumba puede ser otra cada día, por divertido amor de lo diverso, como si se vaciara a medianoche y ya al mediodía estuviera recién infiltrada de nuevos moradores. Desde otra catacumba alguien escribe toneladas de palabras hacia afuera, sobre afuera, de dientes para afuera. Por la radio entran otras tantas toneladas que parecen venir rodando desde unas catacumbas excavadas en lo más alto de la más sórdida montaña. Versos interminables de un poeta asesino que solo procura ahogar su silencio, evitar que puedas pensar en tu propio dolor un solo instante, que grita que la poesía vencerá en las catacumbas, que grita que el gran hermano ya no grita, ya puedes gritar tú porque el gran hermano ya no te escucha. Las catacumbas forman un laberinto. A veces las ventanas dan a un muro del Dédalo, a veces las ventanas son espejos y cuando te asomas a ellas, te sumerges en un mundo invertido. No ves al que mira ni miras al que ve. Te ciega el reflejo del reflejo del reflejo de afuera. Este último fragmento del texto que se llama Naumaquias cotidianas, que comienza con unos versos de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Adiós, que cruje la turgente vela, el ancla alza, el buque estremecido, la ola corta y silencioso vuela. No todo lo que flota, flota para siempre. Lo saben los náufragos, los hombres peces. Esta es su estación, una larga estación. Los torpedos humanos, esta absurda naumaquia o delirante purgación, u oportuno y compulsivo sacrificio humano en el altar de un Dios indescifrable y no cabe duda, cruel. En paréntesis, este texto fue escrito en una época de migraciones masivas, no en esta donde está más bloqueada esa posibilidad, ¿no?, de escape. Esos nautas son algo más que una metáfora política y una cruda expresión del instinto de supervivencia. Son también cada uno una frágil embarcación en lucha contra las sólidas naves sumergibles de una realidad insumergible. Pequeños barcos que sin saberlo, aunque sin cesar y muy despacio, tratan de tender un fantástico puente de una costa a la otra, siempre contra el viento. Otra playa, otro horizonte, otro mar, decía Julián del Casal hace más de un siglo. Otros pueblos, otras gentes, de maneras diferentes de pensar, mas no parto si partiera al instante yo quisiera regresar. Eso también de Casal. Pero muchos de los que parten, si llegan, no quisieran regresar aquí nunca. Seguramente ya nunca volverá a ocurrir algo parecido a las multitudinarias diabólicas regatas del 80 y del 94, pero siguen las fugas al Golfo, sigue este desangramiento más calmoso pero indetenible, por sobre la yerta marea política, por sobre el parloteo que satura el aire de la bella y siempre fidelísima isla de las Cotorras. Al mar, parece decir, el grito silencioso que recorre las costas. Unos huyen simplemente, otros parten como si el exilio fuera la patria por otros medios. Bueno, estábamos viendo
las imágenes del libro, que bueno, ya está impreso, que está en Argentina, nosotros no lo tenemos acá en Cuba todavía, pero se puede apreciar muy bien cómo han sido enlazadas las imágenes con los textos. Creo que con lo que también leyó Santana, da para tener una idea, ¿no?, del libro y de cuál es el tono y de cuáles son las imágenes propiamente de Juan Pablo. Yo creo que la obra de Juan Pablo combina de una manera increíble la espontaneidad de esa fotografía callejera, ¿no?, que el fotógrafo va haciendo en la medida en que va simplemente caminando por la ciudad o por las diferentes ciudades, porque aquí no solo hay imágenes propiamente de La Habana, hay alguna que otra que no es de aquí. Y combina eso con un sentido de la belleza, es decir, a partir del cuidado de la composición, que le da como que reordena de alguna manera toda la realidad, ¿no? Y introduce como lo extraordinario dentro de esa vida cotidiana, ¿no? Y creo que es lo increíble de la fotografía de Juan Pablo, y en efecto, como decía Santana, me parece que combina muy bien con los textos. Ahora, si Santana no tiene otra cosa que decir, me gustaría, un placer, por supuesto, tener a Carlos Aguilera con nosotros. Y bueno, en 1970, escritor, en 1995 gana el premio David de poesía. En 2007 la beca ICORN de la Feria del Libro de Frankfurt, y en el 2015 la cinta en Miami. Sus últimos libros publicados son Humberto Peña, Bocas, Dientes, Cepillos, Restos, una monografía del año 2020, Teoría de la Transficción, una antología también del 2020, Archivo y Terror, un libro que tuve la oportunidad de tener en mis manos gracias a Lester Álvarez, un libro excelente, Operaciones entre Literatura y Política, Teatro y Arte, en el 2019. También Luz Cruz Azaceta, No Exit, otra monografía del año 2016, y Matadero 6 del 2016 también. Codirigió la revista Diáspora entre 1997 y 2002 y coordina en Rialta la colección Fluxus, y bueno, reside en Praga. Bienvenido, Carlos Aguilera. Bueno, hola, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Alguien me da un feedback? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar con el Grupo Ánima y estar con mi amigo Ernesto Santana, ¿no? Hace muchos años no nos vemos, yo me fui de Cuba ya. Hace muchos años. Me fui de Cuba hace 20 años y Ernesto salió hace poco y todavía no nos hemos podido encontrar. Ojalá próximo año podamos vernos en Estados Unidos o en algún lugar, ¿no? Entonces, a ver, yo estaba viendo el libro que él acaba de hacer o que se acaba de editar, porque hay una primera edición, por lo que entiendo, una primera edición del libro, pero acabo de ver la edición que acaba de hacer con las fotos de Juan Pablo Estrada. Y yo recordaba, así viendo el libro, recordaba que yo había editado hace años cuando él participó en el concurso Franz Kafka, que precisamente lo realiza la institución, entre comillas, para la que yo trabajo aquí en Praga, que se llama Incubadora. Y entonces él ganó hace ya muchos años, hace como 10 años, ¿no? Hace como 10 años. Hace como 10 años él ganó, y yo creo que fue el primer libro, porque ahí fue cuando yo empecé a trabajar precisamente en Incubadora, y me tocó precisamente empezar, es decir, empecé en Incubadora editando el libro de Ernesto, ¿no? Y fue un placer inmenso editar una de sus novelas, ¿no? El Carnaval y los Muertos, que después también ha tenido otras ediciones. Y tanto en esa novela como en este libro nuevo, y yo pienso que en muchos de los textos de Santana, en su novela anterior, incluso hasta en poemas, etcétera, hay una tensión que a mí me gusta mucho y que es, por una parte, es muy difícil de lograr, lo sabe cualquier escritor, y por otra parte, en Cuba no se practica demasiado, que es esa mezcla, ese choque más bien entre subjetividad y realismo, ¿no? Es decir,
cómo poder acceder a la realidad, cómo poder observar la realidad, cómo poder pensar la realidad a partir de las subjetividades que están alrededor de ella, ¿no? Y que de alguna manera la construyen, ¿no? Y eso es muy difícil. De hecho, la literatura cubana realista per se, sobre todo de la revolución hacia acá, ha sido una literatura donde el realismo más bien tiene que ver con hechos fácticos, ¿no? Es decir, con sucesos, con fábricas, con lucha contra bandidos, con problemas sociales, etcétera. Y no es que eso no esté de alguna manera en los textos de Santana, pero lo importante es cómo van entrando ahí las metafísicas, van entrando las ideas, van entrando subjetividades en sí mismas, ¿no? Es decir, la manera en que determinados personajes piensan, la manera en que determinados personajes se confunden, y sobre todo la manera en que ellos mismos construyen su propia realidad. Es decir, la idea, que es una idea que a mí me interesa mucho incluso para mi propia literatura, la idea de que solo es posible construir la realidad a partir de las ficciones que generan diferentes personajes, ¿no? Es decir, el relato que construye uno, el relato que construye otro, el relato que construye el otro, son precisamente los que van formando diferentes capas de realidad, ¿no? Y eso es una idea que Santana ha manejado desde siempre, es decir, tanto en su novela como en este libro que se ve muy bien, donde siempre hay una superposición de ciudades, ¿no? La Habana son muchas ciudades a la vez. Está La Habana, una Habana de tatuajes, de marcas en la ciudad, una Habana que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con el mar, una Habana que tiene que ver con el rock, ¿no? Que tiene que ver con el patio de María. Hay momentos, leyendo el libro, que entró el patio de María, entró el parque John Lennon, entró el mundo del hip hop, etcétera, ¿no? Entró incluso una que me dio mucha gracia, que tiene que ver con el pez Claría o Claria, yo no sé cómo se menciona, si es Claría o Claria, que de alguna manera es casi, es decir, la manera en que él describe el pez, la manera en que describe es decir, ese mundo donde el pez se va adueñando de toda la ciudad, de Cuba en general, a la vez es como si estuviera describiendo determinados personajes, porque aquí hay algo muy interesante, y es la manera, es cómo esta realidad que está construida por ficciones, que está construida por subjetividades, que está construida por memorias, a la vez se convierte en una realidad que produce política, se produce su propia política, ¿no? Y a la vez que la produce, va leyendo las políticas que se mueven alrededor, que son políticas que tienen que ver a veces con la manera en que un Estado construye cosas, pero muchas veces tienen que ver con políticas cotidianas, muchas veces tienen que ver con la manera en que la gente resuelve cosas, con la manera en que la gente hace cosas y con la manera en que la gente se enfrenta a su propia realidad, que está traspasada por muchas cosas, como sabemos, ¿no? Está traspasada por leyes, está traspasada por voces, está traspasada por deseos y muchas veces está traspasada por frustraciones, ¿no? Y entonces, esto, tanto en el Carnaval de los Muertos como en La Habana Submarina, y eso se ve en la foto, se ve en los textos de Santana, se ve como hay como un arte de la frustración, es decir, siempre en el fondo de los personajes y en el fondo incluso de este libro, de este nuevo libro de Santana, que es un libro más, entre comillas, autobiográfico, ¿no? Es decir, es Santana contando diferentes dispositivos de la ciudad, moviendo diferentes dispositivos de la ciudad, tal como él lo ve, tal como él lo recuerda, ¿no? Sin embargo, en el fondo hay como un tono, hay como algo que siempre, que para mí es muy cubano en esencia, y es que tiene que ver con determinada frustración, determinada espera, es decir, ese algo que nunca llega, ¿no? Ese Godot que nunca llega, ¿no? Y entonces, nada, es decir, tanto en este libro como en la novela que yo había editado antes, como en algunos de los textos que incluso a cada rato he ido pasando de Ernesto, ¿no? Por incubador, etcétera, y que los voy leyendo y los voy publicando, tanto en su periodismo como en su narrativa, etcétera. Siempre hay
esas capas detrás, ¿no? Que tienen que ver, como decía, con la memoria, tienen que ver con su propio ser, con la manera en que él se proyecta, la manera en que él se piensa, se ve, se observa a sí mismo, y también tiene que ver con esa suerte de godotización de la realidad, es decir, mirar la realidad, mirar la ciudad y mirar a los personajes que se mueven alrededor de ella, como si les estuviera observando ese que nunca llegó, es decir, Godot, ¿no? Entonces eso es muy interesante, y yo creo que es casi único en la literatura cubana, es decir, lograr construir ese tono donde esa escritura, además es muy importante en la obra de Santana, hay algo que para mí es esencial, y es que es alguien que yo no sé si, es decir, sí, yo sé que es queriendo, pero Santana no es específicamente alguien que hable mucho de esto, hasta donde yo lo conozco, pero es alguien que que piensa mucho en la escritura, así que piensa mucho en la manera en que cómo va a construir el texto, cómo ese texto va a estar traspasado por diferentes planos, y qué es lo que él quiere mostrar y mover en sus textos, ¿no? Entonces la escritura como tal, la manera en que la escritura se muestra a sí misma, es algo muy importante en su obra, y junto con la manera muy particular que tiene de captar, de observar y de traspasar la realidad misma, ¿no? Esto es más o menos, ¿no?, lo que tenía en mente, ¿no? Por otro, y para finalizar es muy interesante porque este libro de Santana, este último libro de Santana, viene a sumarse a una serie de libros o de memorias o de miradas que existen sobre La Habana. ¿Sí? Todos sabemos, existe La Habana del Liceo Diego, ¿no? Existe La Habana del Sama, existe La Habana de Cabrera Infante, existe La Habana qué sé yo, de muchos, de Carpentier, de muchos escritores. Y este libro viene a sumar otra Habana, que es una Habana un poco más Pandora, ¿no? Es una Habana más mala, más de la calle, más marginal, más de marquitas en los muros, ¿no? Y es una Habana que recomiendo, una Habana muy interesante. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Que nosotros vamos como cargando todas esas Habanas, ¿no? O sea, a veces yo camino por la ciudad y estoy siempre tentada a pensar esta calle o esta parte de la ciudad como lo pensó el Liceo, como lo pensó Lezama, y realmente tener ahora la de Santana es maravilloso. Yo creo que esto se conecta perfectamente con el momento que tendremos ahora dentro de la presentación, que es una parte para hablar del proyecto Itinerarios, que es como una especie de intento de peregrinación que tiene también el proyecto Ánima, que ahora con toda esta pandemia no se ha podido hacer en físico. Sí, la idea nuestra era simplemente hacer estos caminos, estas visitas a estos distintos lugares de la ciudad, con un grupo de amigos, con todas las personas que se quisieran sumar. Es también como la forma en que nosotros hemos venido organizando nuestras curadurías desde hace más de 10 años, encontrando lugares que nos resulten extraordinarios y que estén como abandonados o dejados un poco a la desidia, ¿no? Y nosotros simplemente los revitalizábamos a partir de las obras de arte que colocábamos ahí. Entonces era como un poco continuar este inicio de nuestro trabajo con estas peregrinaciones, ¿no?, que son estos itinerarios. Como llegó la pandemia, bueno, se han visibilizado por las redes a partir de nuestra página, de nuestro perfil, y creo que eso se engarza perfectamente con lo que hemos hablado de la visión de la ciudad que tenemos como ciudadanos, que tenemos como habitantes de la ciudad, que tiene Santana como escritor. Y aquí tenemos entonces para hablar de esto, del proyecto Itinerarios y de la relación que tiene con Ánima, con la memoria. Tenemos a Osvaldo Hernández, que es profesor de LISA hace más de 10 años, hace 12 o 13 años ya, que se graduó de la Universidad de La Habana de Historia en el año 2007,
que también es asistente de dirección del Teatro Público y que es fundador de Anima. Bueno, bienvenido, Osvaldo. Y... Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Yo lo primero que quisiera decir ya en lo personal es que la obra de Santana es inspiración. Yo creo que para todos un punto de unión, un punto de comunión sin discusión, digo para todos, el proyecto Anima es la obra de Santana. Y además de la obra de Santana, la propia figura y la vida de Santana tiene mucho que ver con la idea que tenemos de la ciudad, de la gente y de cómo se imbrica ambas cosas, que es uno de los puntos creo que puede diferenciar los itinerarios. Es el sentido de la gente en la construcción de esa Habana, de esa ciudad, de ese misterio que genera, sin lugar a dudas, creo que es una de las ciudades, muchas veces dicho, lo repito, más cinematográfica, más misteriosa, con más capas, con más subterfugio, que en este caso la obra de Santana trata de sacar, ¿no? En el caso de Itinerario específicamente, no tenemos como una línea única, o sea, no es solamente la arquitectura, no es solamente un recorrido, una calle, sino más bien atmósfera y la unión de la gente, quien lo hizo, en una ciudad que precisamente peca de una gran desmemoria, o sea, en medio de una gran producción simbólica, una gran producción visual, de atmósfera, sobre la cual vivimos aún en el desastre. Sin embargo, hay nombres, situaciones que se han perdido. Además, la idea no era solamente quedarnos en mapear o simplemente de una manera quizás turística o mostrar simplemente, sino entrar, o sea, entrar en las vidas, entrar un poco en quién lo hace y en cómo lo hace, independientemente del periodo histórico, o sea, no solamente una cuestión de los últimos años, sino sin cerrarnos a un periodo histórico determinado, pero siempre quién está detrás y cuáles son los conflictos que pueden estar detrás. La idea inicial, como decía Ana, era presencial, o sea, que los amigos, los interesados, los que se quisieran sumar, estuvieran presentes. Viene todo este fenómeno y yo creo que de una manera sin esperarlo, el texto cobró un protagonismo que quizás inicialmente no iba a tener y ha quedado más quizás en blanco y negro con lo que tenemos, con lo que hasta donde podíamos llegar. Esta idea de narrar cosas que nos interesaban, pero sobre todo yo creo que Itinerarios viene a ser, como en gran medida lo es Anima, el resultado de vidas. O sea, es lo que hemos vivido, es hasta donde hemos llegado, un grupo de amigos que empezamos con pasión, con inspiración, pero estamos en un punto en que todo eso que se sembró, que se dejó, que se vivió, está dando resultados concretos desde una emoción, desde una responsabilidad, desde un sentir que un poco es el proyecto y que se desgaja en esto de los itinerarios que, insisto, no es cerrado, no es una línea, donde el cine siempre tiene un peso fundamental, en este caso porque nos interesa y en lo personal he visto La Habana, la ciudad, la gente en gran medida desde el cine que me gusta y desde la gente que lo hizo y que, o sea, no solo el cine, sino la arquitectura, un momento, una situación determinada, pero creo que es resultado de haber vivido, de haber sufrido, de haber estado atento, muy atento a determinadas cosas que en las lecturas oficiales no están, o cuando están es en eslogan, es en frases que no dicen nada realmente, sobre todo que no duelen. Y eso ha sido como una prioridad, no propuesta, no orientada, sino ha sido orgánico, o sea, ha ido surgiendo porque además un dato muy interesante y es que en el proyecto la mayoría
de los que formamos parte no somos de La Habana, o sea, no nacimos en La Habana. Sin embargo, hay una organicidad, un sentido de... Yo recuerdo, por ejemplo, cuando muy niño, yo llego a La Habana y dije, o sea, este es mi lugar, sin discusión. O sea, sin que nadie me explicara, sin que nadie me dijera por esto o por aquello, o porque sencillamente me gustara una calle. Es algo que me superó. Y de alguna manera eso ha estado en el proyecto. O sea, pero no quedarse solo en el fenómeno de la fascinación de lo grande, lo desconocido, lo que nos supera, sino con un sentido de pertenencia muy especial, con una curiosidad inmensa y una gran responsabilidad no me gusta ni la palabra rescatar ni salvar, porque esas cosas siempre van a estar y siempre va a haber alguien que las va a ver, las va a admirar, las va a querer. Ahí tenemos la obra de Santana, por ejemplo, pero y no solo en la alta cultura, sino también el fenómeno este de la cultura popular. Yo, por ejemplo, uno de los próximos itinerarios es sobre la vida de Chano Pozo en La Habana. O sea, es ir sacando esos lugares que habitualmente transitamos y que por la desesperación, la resolvedera, generalmente no vemos y que están latiendo y curiosamente están, o sea, han ido saliendo y colocándose, gritando, demandando un interés muy interesante que no creo que sea exclusivo del grupo. Uno empieza a revisar y evidentemente está saliendo y un poco eso tiene que ver con este resultado de lo que hemos vivido, de con lo que nos tuvimos que enfrentar sin proponerlo. Las propias exposiciones que ha hecho el grupo son, creo que ejemplos muy concretos de la manera en que nos acercábamos y de la manera que veíamos. El caso específico de Itinerario, la pandemia además nos obligó a dar otro giro, otro camino, ya digo, más textual, más desde la palabra, porque generalmente no podíamos estar físicamente, pero yo, curiosamente, como las ironías del destino, yo creo que ha ido sacando algo que a lo mejor una foto, La Habana es ciudad cinematográfica y fotogénica por excelencia, sale quizás todos los días en Facebook, en cualquier red social. Sin embargo, es como buscar eso que no se ve más allá de lo que sí es apreciable. No sé si quede claro, pero eso era un interés. O sea, es esa mezcla de la literatura, la visión de que podamos tener otra generación, el peso, como decía Ana, que va llevando todas esas Habanas sin cerrarnos en un solo espacio, en una sola manera, en cómo ya ha sido contado, aunque eso también lo tengamos en cuenta, ¿no? Yo, de hecho, quisiera leer un fragmento de la novela Ave y Nada, que tanto se ha comentado de Santana, porque me parece que ahí está sintetizado muy bien esta idea que tenemos de la gente, la historia, el espacio, el desgarramiento y al mismo tiempo la observación sobre eso que vamos siendo, que no todos los días nos detenemos, pero que nos va marcando y nos va preguntando. Yo creo que ese fenómeno de cómo nos preguntamos es muy importante. En este caso voy a leer algo específico de Ave y Nada. Y dice: se quedan parados detrás del chofer, Manuel pegado a Jo como un niño tímido. Hay una sola luz en el ómnibus sobre el timón. Los alcanza a ambos. Luego de estar una hora en la oscura galería de Portales, ninguno de los dos quisiera irse al fondo del ómnibus. Si ella supiera cuántas calles conozco, su espanto sería peor que cuando el maldito reloj. Hay nombres de calles, de avenidas, que no sé por qué me gustan especialmente, como son Carlos III, Cifré, Cruz del Padre, Hamel, Perseverancia, Buenos Aires, Línea del Oeste, Jesús Peregrino. Menos aún supone ella que hay lugares y barrios con nombres que casi se pueden oler. La Copa, La Víbora, Coli, El Fanguito, El Caballo Blanco, Agua Dulce, La Cueva del Humo, Sevillano, El Romerillo, Puentes Grande, La Dionisia, La Virgen del Camino.
El ómnibus se detiene en un semáforo y el chofer aprovecha para encender un cigarro. Alguien golpea con descomunal violencia la puerta delantera, rugiendo. El chofer pulsa un botón y la abre. Un joven ciclista, empapado por la lluvia y con cara de jaguar, le grita al viejo Amalio y lo amenaza con un puño por haberlo escupido. ¿Ven lo que les digo?, exclama él, enfrentándose otra vez al público y soltando las manos para gesticular cómodamente, mientras en el umbral de la guagua el joven sigue subiendo el tono de sus insultos. El chofer cierra, echa a andar el aparato y obliga al viejo a sujetarse. Pero de mí no se burla ningún soquete. Yo limpié de bandidos la Macagua. Me encanta ese fragmento porque es esto que decía de la gente en su apretada vida, en su sofocación, y la ciudad firme, respondiendo, sosteniendo, columna, narrando, esperando. Y creo que en gran medida esos son los itinerarios que darán para más, pero el bolero, la canción, la banda sonora, Elena Burke, Marta Estrada, María Teresa Vera, que nos narran, nos acompañan, el cine que me gusta y todo esto que en gran medida nos salva. Gracias. Gracias a ti, Osvaldo. Es decir, no por gusto hicimos coincidir la presentación de este libro con la presentación también, o con esta explicación del proyecto Itinerarios, ¿no? Es decir, a nosotros nos han llegado a la página y también muchos comentarios al perfil sobre las cosas que hemos estado publicando en esta sección de Ánima, ¿no? Muchas personas reconectándose con una Habana que parece perdida, que está como escondida, y no solo con esos espacios, sino, como decía Osvaldo, con las personas que han vivido allí, las personalidades que han pasado por allí, pero también personas comunes que nos escriben y nos dicen, ahí yo jugaba, ahí yo llevaba a mis hijos. Y yo recordaba una vez que Santana me dijo que la iglesia donde nosotros hicimos la primera exposición, que fue Quinto Día, ¿no? La iglesia está llamada El Derrumbe, la iglesia del Carmelo de 15 y 16, también era un espacio donde que él visitaba, ¿no? Y que él tenía muchos recuerdos de ese lugar. Entonces me di cuenta que de alguna manera La Habana nos reunía a todos y que eso también es itinerario para Ánima, ¿no? Si es como ese lugar de encuentro, tal vez porque, como él dice, no, casi ninguno de nosotros somos de La Habana, pero también porque muchos ya no estamos en Cuba. Es decir, muchos se han ido de La Habana, muchos se han ido de Cuba. De hecho, hay algunos que viven en Camagüey y hay otros que están por muchos países del mundo, ¿no? Y creo que Itinerarios también es como ese deseo de encontrar ese lugar imaginario que nos uniría a todos de nuevo. Y de hecho el último que se fue Santana de Ánima, si yo recuerdo perfectamente el día que yo fui a ver a Santana, antes de que se fuera, y la sensación esa tan difícil, ¿no? Que hemos vivido todos mucho, de que, bueno, es otra persona que se va, y además se va Santana, así hasta qué punto con él se va esa visión de la ciudad que yo amaba desde que leía Beinado. Y por eso es que para mí es un placer, y sé que para todos los que componen Ánima también, publicarle este libro a Santana y que este libro sea de La Habana, ¿no? Creo que algo es como una deuda, y para mí es como una deuda, y ojalá podamos, ¿no?, publicar muchos otros libros también de él. No sé si pasamos hacia algún comentario, Luis Alberto, si hay alguna pregunta del público. Nos pregunta Lester Álvarez, que quisiera saber en qué proyectos estás trabajando ahora, si se conectan con otros libros tuyos o con libros que escribiste en Cuba, o si estás haciendo otra cosa muy distinta. No sé, quiere saber un poco de qué estás trabajando actualmente. Yo siempre arrastro, soy un poco disciplinado, un poco concentrado, entonces a veces me puedo meter, como es el caso. La primera novela de esta serie, donde Hoy Nada sería la segunda, yo empecé a escribirla en el año 84, o quizás antes, no sé. La he terminado y nunca la considero terminada.
Y así tengo muchas cosas guardadas y no sé qué, ¿no? Que no sé si termino. Pero en este último año sí he estado concentrado, ¿no? En un libro que está, se inserta en un proyecto, ¿no? De una fundación que lleva el nombre de Nela Arias Misón, que fue una pintora que nació en Cuba en el año 1915, se fue de Cuba en el año 41, regresó muy pocas veces a Cuba, después de la revolución regresó una sola vez, murió en el año 2015, casi cuando iba a cumplir 100 años, faltaban 2 meses. Es una pintora bastante desconocida, no fue muy conocida, no fue de muchos premios, de tantas exposiciones, tenía una estética muy peculiar, muy religiosa, estuvo muy relacionada con el expresionismo abstracto en los años 40, 50 en Nueva York. Fue discípula de Hans Hofmann, amiga de Rothko, de muchos pintores del expresionismo abstracto en esa época en Nueva York. Pero siempre ella hizo una carrera que ni siquiera le gustaba que le llamaran carrera. Era una especie de misión para ella, ¿no? Es muy interesante no solo la obra, sino el recorrido y la visión que ella tiene de su trabajo en la pintura. Y a mí me está gustando mucho escribir esto, que está haciendo, ¿no? Una novela biográfica, basándome en datos reales, su vida real, pero me ha obligado a sumergirme en la Habana de los años 20, 30, sumergirme bastante, porque, o sea, en el sentido de la plástica de esa época, la historia, muchos, o sea, leer la prensa en detalle, ¿no? Muy en detalle, la prensa de toda esa época, lo que iba ocurriendo en la historia. Es muy interesante porque sería al final, ¿no? La historia de una artista cubana que vivió en 3 lugares bastante importantes, ¿no? Para nosotros, los cubanos, y muchos artistas y escritores cubanos, lo que fuera, de afuera, cubano-americano, cubano-español, lo que sea. Y es que ella nace en Cuba, empieza su carrera, nunca expuso en Cuba, empezó su carrera en Estados Unidos durante varios años, continuó en Europa durante muchos años, en España y Bélgica sobre todo, regresó a Estados Unidos y ahí murió, ¿no? En Miami. Pero pasa por toda una historia, imagínate, detrás que está toda la historia, el fondo histórico Machado, Batista, Fidel Castro, está toda la historia de la plástica cubana desde los años 20 hasta los años 90, y que ya a partir de los años 90 incluso no pinta más. Bueno, entonces estoy sumergido en eso, que al final ha resultado como cuando las cosas, cuando son del alma, cuando son el azar que concurre, ¿no? Al final ha terminado, quizás yo lo he forzado un poco, ¿no? Pero ha terminado coincidiendo con toda esa historia y ese sustrato del siglo XX que a mí tanto me interesa. Y bueno, aunque es un libro que de hecho se enmarca, ¿no? En un proyecto ajeno, para mí, en cuanto a mi obra, ¿no? Pertenece absolutamente también a lo que a mí me interesa como creación y el campo de estudio o de interés. Ese es el proyecto en el que estoy en este momento. O sea, una novela biográfica o una biografía novelada, ¿no? De esta pintora Nela Arias Misón. Me resulta muy interesante y inesperado también. No sé, capaz porque no conozca mucho de esta pintora cubana, pero la verdad que, espero con ansias, sin duda,
tu visión y articular la biografía con esta Habana de principios del 20 me parece que, y después con todos los escenarios que ella recorre, ¿no? Así que la verdad que me alegra un montón este otro proyecto, ¿no? Ojalá podamos ver cosas pronto. Así que... Bueno, la parte habanera, porque ella nace en San Antonio de los Baños y muy chiquitica vive en La Habana, en Centro Habana y la calle es en el Vedado. Y toda esa época habanera de ella, para mí ha sido súper interesante. Además, he disfrutado mucho escribiendo, ¿no? Claro. Me imagino. Ana, o los demás, si quieren hacer un comentario, llevamos hora y media de presentación. Yo creo que podemos, si quieren ir terminando o alguna idea, no quiero que quede nada suelto de lo que podamos conversar, pero simplemente... No, yo antes de, bueno, si alguien más quiere, por supuesto, decir algo, pero yo sí quisiera agradecer a varias personas. Sí, quiero agradecer, por supuesto, a Santana por ser el autor del libro y a Juan Pablo que nos dio las fotos para él, pero también a Juan Pablo porque junto con Camila Lobón fueron los que montaron el libro. Sí, de hecho, nosotros queríamos tener también testimonio de Camila, cómo fue su experiencia trabajando con el libro, ayudando también a diseñarlo y demás, pero bueno, no pudo estar con nosotros. Pero sí quería agradecerles especialmente a ellos dos, porque bueno, fueron los que trabajaron en la maquetación y en la parte esta de montar el libro, ¿no? Y bueno, por supuesto a Ánima, Cultura Democrática, que hacen posible, ¿no?, que haya podido ser impreso y demás. Yo le agradezco también, bueno, a Osvaldo por haber presentado el proyecto itinerario, y a Carlos, que estoicamente ha estado en la presentación incluso antes de transmitir, que teníamos problemas técnicos. Le pido disculpas, de verdad, porque estas cosas virtuales son complicadísimas, pero le agradezco mucho porque yo creo que de esto se trata también, de articular visiones y experiencias, y bueno, y él, que conoce también la obra de Santana desde mucho antes de este libro, me parece que era muy importante para todos los que quieren entrar en este mundo de Santana y conocer esta obra particular donde se articula las imágenes de Juan Pablo Estrada. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos y vamos finalizando. Espero vernos pronto en otros proyectos y poder ver más de este proyecto que me parece fascinante, que nos contó Santana que está haciendo ahora. Hasta luego. A mí me ha alegrado muchísimo esto porque, aparte de conocerte a ti, Mariño, y a Osvaldo, que bueno, no, hacía un año y pico que no nos veíamos, ¿no? Y a Ana Meli también. Pero a Carlos, mi amigo Carlos, que hace muchísimos años no nos veíamos. Y entonces es como tirar para atrás, casi a los años 90, ya por toda esa época tremenda, ¿no? Muy, muy rica. No, tenemos que encontrarnos pronto. Seguro, seguro. Además, vamos a seguir dando guerra ahí un poco. Sí, ok, no, ha sido un placer, de verdad que fue un placer. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Y a todos, y también a Lester, que fue en principio también el que me contactó, ¿no? Y nada, es decir, ya saben, yo estoy acá ahí dando guerra por todas las partes que puedo y listo. Muchas gracias, de verdad, Carlos. Bueno, hasta luego. Sí, muchas gracias. Damos por terminada la presentación. Estaremos compartiendo imágenes del libro en la página de Ánima y veremos, bueno, cómo podemos socializarlo después en Cuba, la edición completa. Muchas gracias a todos los que vieron la presentación y bueno, los invitamos a seguir viendo otros proyectos del grupo y bueno, y las cosas que van surgiendo poco a poco. Hasta luego. Bueno.
Chao, hasta luego. ¿no?